¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a la serie de entrevistas UDC Libros, un espacio para conversar con autores y autoras de los títulos publicados recientemente por la Universidad de Colima. Esta serie de entrevistas forma parte de las actividades de promoción del libro y la lectura que se desarrollan en nuestra máxima casa de estudios. Este día se encuentra con nosotros como invitado especial el doctor Víctor Hugo Torres Preciado, coautor, quien nos hablará del libro Empleo y Delincuencia en los Estados de México. Él es doctor en Ciencias Económicas, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Economía Aplicada, egresado del Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, donde lleva a cabo el diseño, implementación y aplicación de la modelación económica regional para el estudio de las fluctuaciones y el crecimiento económico. Es miembro del comité editorial de Paradigma Económico, revista de Economía Regional y Sectorial, y también del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Antes de iniciar, los invito a quienes nos ven a través de la página oficial de la Universidad de Colima a que vayan por su café y disfruten junto con nosotros de esta amena entrevista en el nuevo programa UDC Libros. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación que me hace la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima para hacer esta entrevista y, por supuesto, también a la Facultad de Letras y Comunicación que hospeda, ¿no?, la televisión universitaria. Pues quisiera iniciar comentando que pues el interés, ¿no?, de investigación para la elaboración de este libro pues surge principalmente cuando entre mi coautor, el doctor Nelson, y yo, pues observamos, ¿verdad?, que las conductas, ¿no?, delincuenciales de forma individual pues responden claramente a estímulos económicos, pero que además de querer entender de la forma en la que responden estos individuos, también es importante ver que a medida pues que vamos observando cómo su conducta puede tener efectos a diferentes escalas de agregación, pues esto resulta importante, ¿no? Por ejemplo, no solamente ver cómo puede repercutir en una empresa, sino también de manera agregada a nivel geográfico, por ejemplo, cómo puede tener un impacto en los entornos regionales, por ejemplo, en los estados o municipios, pero también a escala nacional, ¿no? Entonces, es importante mencionar también que, pues, a pesar de que es un tema bastante importante, los esfuerzos de investigación que se hacen, como ocurre en otras áreas de la ciencia, pues son escasos en el país. Entonces esto nos ha motivado, ¿verdad?, a poder encauzar nuestros esfuerzos, a poder o tratar de esclarecer más este tipo de relación que existe entre empleo y delincuencia, pero con un enfoque particular, porque pues si bien debemos reconocer que algún otro tipo de delitos, principalmente de tipo violento, son los que han llamado más la atención a nivel nacional, sí es importante mencionar que, por ejemplo, a nivel agregado, pues hay quienes han tratado de estimar el costo económico en términos monetarios, ¿no? Por ejemplo, hay quien atribuye un 5%, por ejemplo, de costo con respecto al Producto Interno Bruto, mientras otras instituciones, por ejemplo, la Institución para la Paz, calcula incluso cerca del 20%, pero estas diferencias de mediciones lo único que, a pesar de que hay discrepancias, nos ayudan a entender que es importante. No obstante, creo que cuando revisamos de manera más, digamos, pormenorizada el tipo de delito, pues observamos que cuando hablamos de los delitos contra la propiedad, que son los delitos que abordamos en esta obra, pues pueden tener un impacto mayor. Por ejemplo, simplemente algunas encuestas nos han mostrado que cuando se hacen a un lado, digamos, las pérdidas que pueden tener las empresas, cuando quitan todos esos costos que tienen que ver por funcionamiento, queda que pues los que se pueden atribuir a causas de la delincuencia, pues llegan a tener cerca del 80% o un poco más, y principalmente no son atribuidos a los delitos que vemos en el entorno, sino a los delitos contra la propiedad, es decir, los diferentes tipos de robos. Esto pues también nos permite ver que puede haber diferentes formas o mecanismos por los cuales puede haber una afectación económica. Por ejemplo, si hablamos de un individuo que va deambulando por ahí, ya sea en un lugar
despejado o no despejado, pues simplemente la propia inseguridad o el ser víctima de algún delito puede ocasionar cambios en los patrones de sus decisiones de consumo, y eso claramente pues cambia el funcionamiento de la economía. O incluso, como las mismas encuestas indican, cuando son sujetas de delitos, pueden también modificar las formas en que se asocian entre sí para llegar a mayores acuerdos de negocios, o incluso pueden cancelar o posponer inversiones. Todo esto, si lo imaginamos a un nivel más agregado, pues termina teniendo un efecto importante, no solamente a nivel nacional, sino también el enfoque que le damos a este libro es a nivel de los estados, ¿no? De tal manera que la obra lo que te permite es observar cuál ha sido, digamos, la relación entre empleo y delincuencia para cada uno de los estados. Y por eso resulta interesante también, porque cualquier, digamos, persona interesada en revisar qué ocurre, ¿no?, en alguna de las entidades, pues puede revisar la obra, ¿no?, y podrá encontrar ahí seguramente resultados importantes. Bueno, pues quisiera comentar que la obra, al dividirse, bueno, en 4 capítulos, incluyendo la introducción y más unas conclusiones, pues aborda de diferentes perspectivas metodológicas este vínculo entre empleo y delincuencia. Sin embargo, también tratamos de ahondar en segmentar la conducta delictiva en violenta y no violenta, y también cómo puede responder cuando el empleo pues toma algunas características que prevalecen en el mercado laboral mexicano, como por ejemplo cuando dividimos los empleos que son permanentes de aquellos que son temporales. Entonces, al hacer el análisis encontramos una primera, me parece, conclusión importante, que es que lo que podemos observar como una conducta diferenciada a nivel individual, pues se transmite también a los estados, de tal manera que encontramos una heterogeneidad que nos muestra claramente otro resultado importante, ¿no? No podemos seguir pensando entonces, sobre todo en las instituciones que tratan de diseñar e implementar las medidas de seguridad pública, pues que debemos pensar en una sola medida o estrategia que pueda cubrir los diferentes tipos de conductas delictivas. Entonces, este es un resultado, me parece, que llama la atención, porque entonces implica que debemos de pensar, ¿no?, que las estrategias deben ser incluso pues adecuadas, ¿no?, al comportamiento incluso regional, que es bastante diferenciado, como hemos observado, ¿no? Quisiera también pues remarcar, ¿no?, que hemos notado también una especie como de separación entre estas medidas, ¿no?, de política pública de combate a la inseguridad con respecto a la que ocurren en el ámbito económico. Otro resultado importante, creemos, es que no deben de ir de manera dispareja, sino que al contrario, o sea, tratamos de demostrar que cuando unimos, ¿no?, ambos tipos de medidas con base pues, en las diferentes metodologías que nosotros utilizamos, es posible tener una mayor efectividad y por lo tanto un mejor uso de los recursos que se tienen en bastantes casos para poder combatirla. Entonces creo que en términos generales esto es, ¿no? Yo pues sí quisiera invitar, ¿verdad?, para que pudieran revisar de manera más precisa y más individualizada los resultados que se tienen. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que estoy bastante agradecido, ¿verdad?, con el trabajo editorial, desde pues, la recepción, ¿no?, de la directora, la maestra Guillermina Araiza, pero sobre todo también, bueno, pues por todo el equipo, ¿no?, el maestro Daniel Peláez, quien siempre estuvo atento de forma bastante profesional y siempre al pendiente del desarrollo de la obra, así que por supuesto como la licenciada Heréndira y pues todo el equipo editorial, ¿no? Entonces yo sí estoy bastante agradecido, y yo lo que puedo decir es que pues recomendaría, ¿verdad?, a los investigadores e investigadoras de la institución que se acerquen a la Dirección General de Publicaciones para que pues encuentren ahí una plataforma donde puedan publicar y difundir sus trabajos, ¿no?, de investigación.